Buenos días y bienvenido a una nueva sesión de casos clínicos de enfermedades raras. Quizás hoy es un día algo especial porque está muy cerca del Día de las Enfermedades Raras, que como sabéis es el 29 de febrero. Este año no hay 29 de febrero, con lo cual se ha celebrado el 28 de febrero. Y en el día de hoy tenemos a una residente de cuarto año del Hospital Universitario del Dr. Peset, Sara Jiménez, doctora Sara Jiménez Giner. Bienvenida, buenos días, Sara. Y que nos va a hablar sobre esfingolipidosis, en concreto sobre la enfermedad de Gaucher tipo 1. A modo de recordatorio, la enfermedad de Gaucher hay de 3 tipos. El tratamiento tiene la tipo 1 y tipo 3, pero la tipo 2 y tipo 3 no hay buen tratamiento para el daño cerebral, pero sí con la del tipo 1, que es la que nos va a hablar, Sara. Es que, Sara, sin más espera, te voy a dar paso. Sabéis que hay un chat para si queréis hacer preguntas y al final haremos unas conclusiones y repasaremos las preguntas. Vale, buenos días a todos. Muchas gracias por tu presentación, Andrés, y sobre todo por dejarme participar en este evento. Como bien has dicho, yo hoy voy a hablar sobre la esfingolipidosis, en concreto sobre nuestra experiencia en el hospital sobre la enfermedad de Gaucher de tipo 1. Bueno, aquí está el índice que voy a seguir. Explicaré un poco las esfingolipidosis de forma general para centrarme en la patología de la enfermedad de Gaucher de tipo 1, su tratamiento. Nos centraremos en uno de los casos clínicos que hemos tenido en el hospital. Nombraré por encima las líneas futuras de tratamiento, unos mensajes clave, sobre todo para recordar después de esta sesión. Las enfermedades de depósito lisosomal son unas enfermedades heterogéneas y hereditarias que se producen por mutaciones que afectan a la funcionalidad de enzimas lisosomales y, por tanto, a la degradación de macromoléculas complejas, produciendo así, por tanto, su acumulación. Tenemos 3 tipos. Están las esfingolipidosis, que son las mayoritarias y de las cuales yo voy a hablar, las mucopolisacaridosis y las lipidosis. Entonces, las esfingolipidosis son enfermedades por depósito, por alteración en el metabolismo de los esfingolípidos. Vamos a poder clasificarlas según la deficiencia enzimática y el producto de degradación que se acumule. Ahí tenemos una figura sobre el catabolismo de estos esfingolípidos y según la deficiencia enzimática qué tipo de patología pueden llegar a producir. Encontramos aquí, pues, por ejemplo, la enfermedad de Niemann-Pick, la de Farber y la de Gaucher, que es la que vamos a hablar nosotros, entre muchas otras. Centrándonos ya en esta patología, se trata de una glucosfingolipidosis que está causada por una mutación en el gen GBA1 que está presente en el cromosoma 1q21. Esta mutación va a causar una deficiencia que puede ser entre parcial y total de la enzima beta-glucocerebrosidasa 1. Y esta enzima se encarga de la degradación de la glucosilceramida en ceramida y en glucosa. Se trata de una enfermedad autosómica y recesiva que está clasificada como enfermedad minoritaria, con una incidencia que va en torno, en nuestra población, entre 1 de cada 40.000 y 1 de cada 60.000 habitantes, aunque sí que existen grupos de población en los cuales la incidencia va a ser mucho mayor. Y la sintomatología de esta enfermedad es muy variable. Existen fenotipos desde que con un daño neurológico progresivo que van a causar la muerte del paciente a los pocos años de vida, a formas en las cuales los pacientes tienen una calidad de vida similar a un individuo sano, ya sea con tratamiento crónico o incluso sin tratamiento. No obstante, como bien ha dicho Andrés, se subclasifica en 3 tipos clínicos principales. La enfermedad de Gaucher de tipo 1 es la que cursa sin daño neurológico, y las de tipo 2 y tipo 3 sí que tienen daño neurológico en los pacientes. Esta deficiencia enzimática va a producir la acumulación de la glucosilceramida que hemos dicho. Y esta acumulación se va a producir principalmente en los monocitos macrófagos. La acumulación de esta sustancia, tenemos aquí una imagen de cómo serían las células de Gaucher. Son las células en las cuales se transforman los macrófagos por los depósitos de glucosilceramida en estructuras fibrilares. Y se ha visto que la sintomatología con la cual cursa la patología
se debe al depósito de estas células en los distintos tejidos. Principalmente la afectación va a ser a nivel de vísceras, a nivel hematológico y a nivel óseo. La mayoría de pacientes, en torno a un 90% o más, van a cursar con esplenomegalia. Más de un 70% van a tener también hepatomegalia. A nivel hematológico, la infiltración de las células de Gaucher en la médula ósea van a desplazar el tejido hematopoyético y van a producir citopenias. Principalmente van a producir anemia y plaquetopenia. Por tanto, los pacientes muchas veces tendrán sensación de fatiga, hemorragias y después, a nivel óseo, la propia infiltración de las células de Gaucher va a causar una presión mecánica en el hueso que se va a manifestar a través de dolor óseo. Este dolor óseo va a causar inflamación, pueden aparecer crisis óseas de forma aguda o también dolores crónicos, infartos óseos, necrosis avascular, osteopenia, fracturas patológicas. En la enfermedad de Gaucher de tipo 1, estas son las sintomatologías más frecuentes, aunque también se puede afectar a nivel pulmonar, a nivel renal o a nivel cerebral. Y inicialmente se creía que esta enzima, la GBA1 lisosomal, era la única enzima que se encargaba de la degradación de la glucosilceramida. Pero se ha visto que en pacientes que tienen una deficiencia enzimática se potencia una vía alternativa como mecanismo de compensación, que se debe a las glucocerebrosidasas no lisosomales, la de tipo 2 y la de tipo 3. Por esta acumulación de la glucosilceramida, parte de ella va a salir al citoplasma y va a ser sustrato de la GBA2 y 3 y acabará produciendo finalmente esfingosina, que es un metabolito que es tóxico para el hueso. Y parte de la glucosilceramida acumulada también se va a transformar por la ceramidasa en glucosfingosina a nivel lisosomal, que cuando salga al citoplasma también acabará derivando en la esfingosina, que es este metabolito tóxico. Y por tanto, además, va a potenciar, aparte de la infiltración de células de Gaucher, esta sintomatología ósea. El diagnóstico de la enfermedad de Gaucher se puede producir en cualquier momento de la vida del paciente, aunque la edad media suele ser entre los 10 y 20 años, después de que el paciente haya tenido síntomas durante mucho tiempo y le detecten esta infiltración de células de Gaucher. No obstante, para el diagnóstico los dos pilares fundamentales van a ser, por una parte, la determinación de la actividad enzimática de la GBA1 a nivel intraleucocitario, donde una actividad residual inferior al 30% va a indicar el diagnóstico de la patología, y por otra parte, el otro pilar es el análisis del ADN. Principalmente las mutaciones del GBA1 que tenemos en nuestro entorno van a ser la N370S y la L444P. En cuanto a la valoración de la enfermedad, tenemos, se ha pasado una diapositiva, os lo cuento igualmente, tenemos tres estrategias principales. Por una parte tenemos las escalas de la enfermedad global, que aquí tenemos la puntuación, van a ser escalas que van a puntuar según el dominio en el cual el paciente presente sintomatología, pues dominio hematológico, dominio esquelético. Después tenemos las escalas de valoración clínica, donde aquí se va a valorar principalmente la afectación ósea, y después tenemos biomarcadores derivados de macrófagos para poder hacer la monitorización. Esta primera van a ser las escalas de enfermedad global. La primera que se diseñó fue el índice de gravedad de Zimran. En esta escala permite la estratificación de la severidad de la patología al diagnóstico, aunque tiene el problema de que le da más puntuación a las manifestaciones que son avanzadas o irreversibles y que tienen poca sensibilidad a los cambios clínicos de la patología, lo cual no facilita la monitorización de los pacientes. La segunda que se diseñó fue el índice de severidad o el GAU-SS1 de Diracoux. Esta segunda escala, aparte de permitir la estratificación de la severidad, también permite la monitorización de la respuesta clínica, porque sí que va a detectar estos cambios en los pacientes. Y por tanto, va a ser la que más ampliamente se use en nuestro entorno. En cuanto a la valoración clínica, la valoración de la afectación ósea se lleva a cabo principalmente a través de la resonancia magnética. Aquí vamos a poder valorar el patrón de infiltración ósea
y también nos va a permitir detectar de forma precoz estas crisis óseas, los infartos, las necrosis avasculares, y además nos va a proporcionar información para poder puntuar a los pacientes en estas escalas de afectación ósea. Tenemos la BMV Score, que es la carga en médula ósea, y la puntuación española por imágenes de RM, que es la SMRI. Y por último tenemos los biomarcadores, que permiten, son moléculas que son derivadas de los macrófagos en pacientes de Gaucher, que permiten la monitorización de los pacientes. Se han estudiado muchos, aunque solamente 3 están validados a nivel internacional, que son la quitotriosidasa, la quimiocina PARC-CCL18 y la glucosfingosina. La quitotriosidasa es un marcador que se expresa en un orden de 1000 veces por encima en los macrófagos de pacientes Gaucher. Y se ha visto que un descenso en este marcador se va a correlacionar con una reducción de la hepatosplenomegalia y con un aumento de los niveles de hemoglobina. Pero presenta el problema de que en el 6-8% de la población se detecta una mutación que en los pacientes que son homocigotos para la duplicación 24BP del gen que la codifica, estos pacientes no van a producir este biomarcador y por tanto no va a ser valorable. Como alternativa en estos pacientes se utiliza un segundo biomarcador, que es la quimiocina CCL18-PAR, que está expresada 40 veces por encima en los macrófagos de pacientes Gaucher, y también se va a correlacionar con la respuesta clínica a través de la reducción de la visceromegalia y el aumento de los niveles de hemoglobina. El tercero de ellos es la glucosfingosina. Habíamos visto que se producía a nivel lisosomal, como en este mecanismo compensatorio en pacientes con déficit de GBA1. Esta molécula se expresa 200 veces más en pacientes con Gaucher y se correlaciona con los 2 biomarcadores anteriores con la respuesta al tratamiento. Otros biomarcadores que se han estudiado, por ejemplo, tenemos la ferritina para poder valorar la inflamación ósea de los pacientes o las catepsinas para valorar el recambio óseo. No obstante, todos estos marcadores no van a ser específicos de la patología. Entonces sí que se están estudiando nuevas formas de análisis más dirigidas. Una de ellas es a través del modelo PKPD. Se ha visto que aquí lo que se hace es determinar la actividad enzimática que van a presentar los pacientes. Se ha visto que la cuantificación de la actividad enzimática de la GBA1 por HPLC es un método rápido, fiable y específico para monitorizar a los pacientes. En base a esto, la doctora Elena Gras impulsó desde nuestro hospital un estudio multicéntrico en el cual participaron varios hospitales de España y en el cual se pretendía diseñar un modelo PKPD poblacional en los pacientes Gaucher para determinar la actividad. Aquí lo que se hizo fue, se determinó la actividad de la GBA total. Aquí entonces teníamos en combinación la GBA lisosomal, la GBA1, las no lisosomales, que son la 2 y la 3, y la extrínseca, que es la que vamos a administrar de forma exógena al paciente, y se buscaba determinar la relación de esta actividad lisosomal con la respuesta al tratamiento. Para ello se analizaron muestras de los pacientes en leucocitos totales, ya que cuando se analizaba inicialmente en sangre periférica se vio que rápidamente la actividad enzimática disminuía, por una parte por la escisión proteolítica de la enzima recombinante y por otra parte porque a través del sistema monocito macrófago y de los receptores de manosa captaba esta enzima y desaparecía del plasma. Entonces, se monitorizaron a los pacientes a tiempo cero, es decir, previa a la administración del tratamiento, a tiempo 50, que es durante el tratamiento, y a tiempo 75, que eran 15 minutos después de la administración. Y se determinó la actividad enzimática 75-0, que es la actividad enzimática media acumulada en leucocitos tras la administración del tratamiento. Por tanto, va a ser la que se deba a la administración de la GBA1 recombinante, esta diferencia. Y la actividad a tiempo 75, que era la actividad máxima que se alcanzaba en los leucocitos tras la administración de la terapia. A través de la actividad 75-0
se pudo correlacionar esta actividad con la actividad enzimática total intraleucocito y sobre todo permitió detectar a los pacientes no respondedores al tratamiento por problemas de captación de la terapia dentro del sistema monocito macrófago. Y la actividad en conjunto, estos dos biomarcadores permitieron su correlación con la enfermedad global. Se vio que un aumento de la actividad enzimática se podía correlacionar con una reducción en la puntuación del GAU-SS1 y también con una reducción de la afectación ósea a través del SMRI. Se vio entonces que estos dos valores de actividad enzimática podían ser valores pronósticos para la enfermedad y se estableció como puntos de corte que un ACT75-0 que fuese superior al 58% de lo que tendrían los individuos sanos, y en el caso de la ACT75 un objetivo superior al 100%, los pacientes que con la patología que alcanzaran estos objetivos tenían una mayor probabilidad de tener una respuesta óptima al tratamiento. Si nos centramos ahora en el propio tratamiento de la enfermedad de Gaucher, vemos que hay dos estrategias principales. Tenemos por una parte la terapia de reducción de sustrato, que lo que está dirigida es a inhibir la glucosilceramida sintasa. Aquí tenemos dos fármacos principales, el miglustat y el iglustat, que por tanto van a reducir la producción de glucosilceramida y con ello reducir su acumulación. En el caso del iglustat tiene la peculiaridad de que necesita un genotipado previo al inicio del CYP2C6, porque los metabolizadores lentos van a requerir un ajuste de dosis. La segunda estrategia y que constituye el tratamiento de elección para la enfermedad de Gaucher es la terapia enzimática sustitutiva. Aquí lo que vamos a administrar a los pacientes es una reposición exógena de la glucocerebrosidasa recombinante. Y actualmente están en el mercado 3 fármacos que van a derivar de estas formas recombinantes de la enzima. Tenemos la imiglucerasa, el cerecime, la belasglucerasa, que es el VPRIP, y la taliglucerasa, el Eliso. Pero esta última no fue autorizada por la EMA. En cuanto a los criterios para inicio de tratamiento con la terapia enzimática sustitutiva, basándonos en las guías clínicas, vemos que va a estar indicado en pacientes con visceromegalias sintomáticas, pacientes que tengan antecedentes familiares de enfermedad grave, anemias sintomáticas, plaquetopenia grave con manifestaciones hemorrágicas o riesgo de sangrado, pacientes que tengan afectación pulmonar, afectación ósea, ya sea clínica o radiológica, que estén en quimioterapia activa, que estén en edad pediátrica o durante el embarazo. Y en cuanto a criterios de exclusión, principalmente son pacientes que tengan una afectación neurológica por la enfermedad de Gaucher, tengan una hipersensibilidad al tratamiento conocida, o que tengan un perfil de interacciones con estos tratamientos que se desconozca. Entonces, para iniciar la terapia enzimática sustitutiva, ya sea con imiglucerasa o belasglucerasa, que son las presentaciones que tenemos aquí disponibles, la dosis de inicio va a ser de 60 unidades kilo cada 14 días, independientemente de una de otra, ya que un estudio pivotal sí que demostró la no inferioridad de un tratamiento respecto al otro. Y posteriormente vamos a ir ajustando la dosis de mantenimiento en función de la situación clínica del paciente y de la respuesta terapéutica. Una dosis mínima que va a ser de 15 unidades kilo cada 15 días o una dosis máxima que va a ser de 60 unidades kilo. Vamos a ir oscilando entre ellos. Entonces, posteriormente, la individualización posológica que se vaya a realizar en estos pacientes va a responder, por una parte, a la gravedad de la patología que tenían inicialmente los pacientes, a unos objetivos terapéuticos que se van a establecer desde el inicio, basándose en la afectación que tengan los pacientes en el momento del diagnóstico y también en un tiempo objetivo en el cual queremos conseguir estos parámetros. Vemos que los objetivos que están basados en los criterios de Pastores van a establecerse en función de la afectación de la hemoglobina, de plaquetas, de hepatomegalia, esplenomegalia, enfermedad ósea y de los biomarcadores. En función de esta respuesta al tratamiento, vamos a poder estratificar la respuesta en 3 tipos.
tenemos la respuesta óptima, en la cual los pacientes van a cumplir más de 5 de los 6 criterios establecidos. Uno de ellos siempre tiene que ser la enfermedad ósea. Tenemos la respuesta subóptima, en la cual los pacientes conseguirán entre 3 y 4 de los 6 criterios predefinidos, y la respuesta nula, que van a ser pacientes que van a conseguir uno o menos de los 6 criterios. En base a esta respuesta terapéutica que se va a alcanzar, se va a producir, posteriormente vamos a proceder a un ajuste de la dosis. Pacientes que tengan una respuesta óptima, se procederá a una reducción hasta un 25% de la dosis, siempre teniendo en cuenta esta dosis mínima de 15 unidades kilo cada 15 días. En pacientes que tengan una respuesta subóptima o nula, se procederá a un aumento de hasta un 25% de la dosis, también teniendo en cuenta esta dosis máxima de 60 unidades kilo. Y bueno, aquí os presento un poco la situación que tenemos en el hospital. En el año 2021 teníamos 7 pacientes diagnosticados con enfermedad de Gaucher de tipo 1 que estaban en tratamiento activo con la terapia enzimática, de los cuales 6 de ellos iban con hemoglucerasa y 1 iba con velaglucerasa. Y tenéis ahí pues las dosis, la periodicidad y los costes anuales asociados. Y ahora vamos a hablar del caso clínico que voy a presentar. Este paciente, cuando llegó a la consulta de hematología, varón de 40 años, que llega a hematología derivado de reumatología por sospecha de enfermedad de Gaucher. Refieren desde reuma, que ya había presentado en ese momento, a los 40 años, una reconstitución de la cabeza del fémur en varias ocasiones, una dismetría de cadera derecha, y llevaba una prótesis en la cadera izquierda. El paciente no tenía problemas de deambulación, aunque sí que refería a un dolor óseo crónico. Una vez ya en hematología se repasaron los antecedentes, veis que tenía múltiples afectaciones traumatológicas, luxaciones, fracturas, la prótesis. También se vio que tenía osteopenia. En cuanto a los parámetros analíticos, en el momento en que llega el paciente a hematología tenía una plaquetopenia grave y también tenía la ferritina elevada. Se le realiza también una ecografía abdominal en la cual destaca una esplenomegalia de 22 centímetros, aunque no tenía hepatomegalia. La resonancia magnética nuclear sí que detecta una enfermedad ósea grave. Se ve que el paciente ya tiene una infiltración difusa en médula ósea, en vértebras, pelvis y ambos fémures, infartos óseos también en ambos fémures y una osteonecrosis en la cabeza femoral derecha. La actividad enzimática, que habíamos dicho que era esencial para el diagnóstico, se detecta una actividad de GBA1 residual del 16% y por tanto inferior a este 30%. La mutación genética que presentaba el paciente era la N370S y en cuanto a los biomarcadores se determinó el valor de ketotriosidasa, que alcanzó 1.755 nanomoles mililitro hora, muy superior al valor normal que indicaba el laboratorio como referencia. Se le pasaron las escalas de valoración y permitió estratificar esta enfermedad de Gaucher inicialmente en una enfermedad moderada. Tenía una puntuación en el CIMRAN de 11 y una puntuación en el índice de severidad de 17/42. Por todo esto, ante esta enfermedad ósea grave, la esplenomegalia, la trombopenia grave, se decide iniciar tratamiento con la terapia enzimática sustitutiva. Esto era 2019, que existía un desabastecimiento de cerecimio, entonces se le inicia una dosis de 45 unidades kilo cada 14 días, un 20% menos de lo recomendado porque se tenía que hacer frente a este desabastecimiento. En función de esta sintomatología que tenía el paciente, se determinaron unos objetivos terapéuticos a alcanzar a un año. Las plaquetas se pretendía aumentar en 1,5 veces, reducir la esplenomegalia en un 30-50%, eliminar este dolor óseo que tenía el paciente y prevenir nuevas crisis, y también reducir los valores de ketotriosidasa entre un 40 y un 70%. Aquí tenemos una progresión de los marcadores y de los parámetros de nuestro paciente desde el inicio del tratamiento. Vemos cómo sí que se va produciendo un ascenso de los niveles de plaquetas, aunque no llega a entrar en valores normales. La esplenomegalia también se va reduciendo progresivamente, los marcadores de inflamación, la ketotriosidasa, y además a los
meses de tratamiento, el paciente ya refiere ya no tiene este dolor crónico que tenía inicialmente, aunque sí que algún dolor muscular generalizado a los años. En cuanto a la valoración por resonancia, a los 2 años ya se ve una mejoría radiológica. Inicialmente ya se veía, pero es cuando más se detecta, y sobre todo la no aparición de nuevas lesiones, y el hígado estaba inicialmente normal. Problema que en marzo de 2016 el paciente ya presenta un episodio en el cual está con astenia, con dolor lumbar, con dolor de cadera derecha, tibia izquierda, tiene una respuesta no óptima al tratamiento. También habían reducido un poquito las plaquetas y aumentado el tamaño del bazo. Entonces, este paciente en ese momento, ante una respuesta no óptima y una dosis de 35 unidades kilo, pues se piensa de hematología en combinación con farmacia. ¿Qué hacemos? ¿Aumentamos la dosis? Lo que se hace es que para esta individualización posológica ante un fallo en la respuesta al tratamiento, se determina la actividad enzimática de la GBASA, de las que habíamos dicho que era la no lisosomal, la lisosomal y la exógena completa. Entonces, para poder aportar como una herramienta complementaria a la individualización posológica esta actividad enzimática que tenía el paciente, se ve que la actividad enzimática acumulada por la administración de la enzima exógena era del 29%, cuando el objetivo que se había preestablecido era del 58% y por tanto estaba por debajo. Y la actividad a tiempo 75 y por tanto post administración se encontraba en un 41%, cuando el objetivo era del 100%. Por tanto, se decide, en función de la actividad enzimática y la respuesta clínica del paciente, aumentar la dosis un 30%, de 35 unidades kilo a 45. Y al mes se vuelve a determinar la actividad enzimática, alcanzando ya valores de 108% y de 61% en cuanto a la actividad media acumulada, que ya eran valores que sí que se encontraban dentro de este objetivo. Además, a los 8 meses se vuelve a pasar la escala de enfermedad global y se vio que ya el paciente presentaba una respuesta óptima al tratamiento, sobre todo por estar una reducción en el valor dentro del dominio esquelético, ya que el paciente ya no tenía este dolor a nivel óseo. Y aquí tenemos una evolución de nuestro paciente desde este ajuste de dosis hasta cómo está en la actualidad. Ahora, la semana pasada se le administró el ciclo 297 de imiglucerasa. Ahora el paciente ya refiere que se encuentra bien, que no tiene ningún dolor, salvo alguno muy esporádico, que tiene una calidad de vida muy buena. Vemos que las plaquetas están ahí mantenidas, aunque no conseguimos que entren dentro del rango. La esplenomegalia sí que se ha ido también reduciendo y sobre todo también a nivel de afectación ósea no ha tenido nuevas crisis. Entonces, si recordamos los objetivos que se habían establecido preinicialmente, vemos que las plaquetas se han triplicado desde el momento del diagnóstico, que la esplenomegalia se ha reducido en un 58% y que tenemos una respuesta radiológica mantenida. Lo que no podemos valorar es los valores de ketotriosidasa, ya que en septiembre de 2017 ya se ve que había cambiado el laboratorio de referencia y, por tanto, aunque iban reduciéndose, al cambiar de laboratorio ya no podemos hacer esta comparación. No obstante, ahora mismo tenemos a nuestro paciente en una respuesta óptima, cumpliendo 6 de los 6 criterios. Y bueno, aunque se ha visto que la terapia enzimática sustitutiva proporciona un beneficio clínico a largo plazo, una respuesta clínica sostenida, pues también se están investigando nuevas líneas de tratamiento futuras. Brevemente, comentaros que son la terapia génica y la terapia de refuerzo enzimático con chaperonas. En cuanto a la terapia génica, se está estudiando la transferencia de vectores retrovirales de gen GBA1 en células madre hematopoyéticas y se ha visto que esta transferencia génica aumenta la expresión de GBA1 humano en macrófagos de ratones, aunque este estudio es muy preliminar. Y la otra línea de investigación consiste en la terapia de refuerzo enzimático con chaperonas. Las chaperonas son moléculas muy pequeñas que van a estabilizar la conformación tridimensional de las enzimas, que es necesaria para su funcionalidad. Entonces, a través de esta molécula
vamos a poder reforzar la actividad de estas enzimas mutadas. Y se ha visto que el ambroxol actúa como chaperona para el gen de la GBA1 y sobre todo se está estudiando en las formas con afectación neuropática, pero luego también de forma muy preliminar. Y bueno, como mensajes clave que me gustaría que os quedarais después de esta charla, deciros sobre la enfermedad de Gaucher de tipo 1, que es una enfermedad que se debe a la mutación en el gen GBA1 que va a causar una deficiencia enzimática en la enzima beta-glucocerebrosidasa, que la sintomatología es variable. Hemos visto que había pacientes que no tenían prácticamente sintomatología, aunque principalmente se va a desarrollar hepatosplenomegalia, citopenias, fatigas, dolor óseo, infarto óseo. Que la terapia enzimática sustitutiva con la imiglucerasa o la bilaglucerasa es el tratamiento de elección y que las dosis se van a establecer según la situación clínica y la respuesta terapéutica del paciente por los criterios definidos por Pastores, y que la determinación de la actividad enzimática de la glucocerebrosidasa va a ser una herramienta adicional en la individualización posológica de la terapia enzimática en pacientes con Gaucher. Y bueno, aquí tenéis la bibliografía y muchas gracias. Si ya tenéis alguna duda, pues sí, estaré encantada en responderla. Muchas gracias, Sara. La verdad es que muy interesante la sesión, muy clarita, y yo creo que has resuelto todas las dudas porque creo que no hay ninguna de ellas. Yo tengo alguna pregunta acá. El inicio, por lo que he entendido yo, fundamentalmente es clínico, ¿no? El inicio de la terapia sustitutiva es un inicio clínico, no hay una prueba bioquímica que te diga por qué. Es una decisión cuando evalúas el paciente globalmente, ¿no? Lo que lleva en el, ¿no? Claro, cuando se le diagnostica al paciente la enfermedad, sí que tenemos establecida esta dosis inicial, que va a ser la de 60 unidades kilo. Lo que se va a hacer a partir de ahí, según esta respuesta clínica que tengamos, es ir individualizando las dosis en función de la respuesta clínica que se va obteniendo. Vale, y después, ¿pacientes? ¿Tenéis pacientes tratados solo con reductores del sustrato o no? ¿O son todos enzimáticos? ¿Con perdona qué? Si tenéis pacientes tratados con reductores de sustrato. Claro, hay pacientes que están tratados por vía oral con la terapia de reducción de sustrato, pero esos pacientes, como recogen la medicación en la oficina de farmacia, la verdad es que es más difícil realizarles un seguimiento, no como los pacientes que tenemos con la terapia enzimática sustitutiva. ¿Pero llevan solo fármacos reductores de sustrato o llevan los dos? Los que he revisado llevaban terapia enzimática sustitutiva, solamente. Vale, o sea que no sabemos, pues a ver, el número de pacientes que hay con reductores de sustrato solo. No, nosotros no tenemos. Están los pacientes del departamento que van a ir con el miglustato, con el iligostat, y los pacientes que van solamente con terapia enzimática sustitutiva. Vale. Muy bien, pues nada, gracias de nuevo, Sara Jiménez, presidente 4 del Universitario Dr. Pérez, que ha impartido la sesión de esta mañana, cerca, como he comentado, de la enfermedad rara, de microsesiones organizadas por la Farmacia Hospitalaria, patrocinio de Alexion y que hoy aquí, como está aquí el primer miércoles de cada mes. Nada, nos vemos en el siguiente miércoles, que será, si yo recuerdo mal, el 8 de abril, más o menos. Tengo ahora el calendario delante. Bien, pues muchas gracias y vamos a trabajar. Muchas gracias.